Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana al culto de la Iglesia Bíblica Bautista. Queremos empezar dando un cordial saludo a las madres. La Biblia dice en Proverbios 31, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Madres, queremos darles un saludo. Gracias por sus vidas, por su fidelidad, por su trabajo. Gracias a las madres que forman parte de nuestra congregación también. Queremos darles un fuerte saludo y queremos orar por ustedes. Acompáñenme, por favor, en oración. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder tener madres, y queremos pedir bendiciones sobre sus vidas, Señor, que tú les cuides y les protejas. Y Padre, gracias por ellas y gracias por su servicio dentro de nuestra iglesia. Gracias porque ellas son muy valiosas para nosotros y nos sentimos privilegiados nosotros de tener a nuestra Madre, Señor. Queremos pedir tu bendición sobre su vida y también, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, que tú nos puedas guiar para poder aprender lo que tu palabra nos enseña y vivir de acuerdo a esos principios, Señor. Gracias te damos por ese tiempo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día, mamá. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia. Mateo capítulo 6. Empezamos en el versículo 25, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 25. Continuamos en nuestra serie de mensajes, cómo soportar las épocas difíciles. Hoy vamos a aprender acerca de cómo enfrentar la preocupación. Es nuestro mensaje número 4 y les damos muchas gracias por acompañarnos y por tener este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. La Biblia en Mateo capítulo 6, los versos del 25 al 34 van a ser los pasajes que estudiemos hoy. Vamos a empezar leyendo el versículo 25. La Biblia dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesucristo en este pasaje nos va a hablar de el afán, la preocupación. Para ponernos en contexto, podemos observar una encuesta que nos dice a nosotros que el 92% de las personas encuestadas se preocupan por cosas imaginarias que nunca van a pasar o por cosas sobre las cuales esas personas no tienen el control. Solo el 8% de las personas encuestadas realmente mostraron razones válidas para poder preocuparse desde el punto de vista del encuestador. La Biblia nos habla de la preocupación y la Biblia llega a definir este término con precisión para que nosotros podamos entender claramente lo que las Escrituras dicen. Usted puede observar que la palabra preocupación tiene una definición. El versículo 25, la palabra que se usa ahí es afanarse. La preocupación significa que una persona
con anticipación se ocupa en una actividad. Esa es la definición de la palabra preocuparse. Pre, con anticipación, ocuparse en alguna cosa, en alguna actividad. En el texto, en la pantalla, usted puede observar la palabra que se traduce a afanarse, y en este pasaje en estudio, esta palabra ocurre 6 veces. Afanarse significa estar preocupado, estar ansioso. Ese es el significado de la palabra afanarse, y vamos a encontrarnos 6 veces solo en esta porción de la Biblia que estamos nosotros estudiando. Así es que este es el significado de afanarse. Es esa preocupación, esa ansiedad que puede llegar al extremo donde la angustia llega a tomar el control de la vida. Ahora, es interesante que el texto nos muestra a nosotros que este verbo, afanarse, está conjugado de tal forma que describe que estos cristianos a los que se dirige el Señor Jesucristo, estos discípulos, ya estaban afanándose. No era algo que debían tener cuidado y que cuidado que ellos caigan en el hecho de que a lo mejor en el futuro podían afanarse. Ellos ya estaban experimentando esto. Así es que Jesucristo llega a decirles: no se afanen. Este verbo es un imperativo, es decir, es una orden de Dios, no es una alternativa o no es una sugerencia de parte de Dios. Dios instruye a estos discípulos que no se afanen. Cuando nosotros nos afanamos, en verdad lo que estamos haciendo es desobedeciendo a este mandamiento expreso, a este mandamiento específico que la palabra de Dios nos da aquí. Así es que es sumamente importante darnos cuenta que el afán en nuestra vida no solo es un mal hábito, es desobediencia, es un pecado a un mandamiento directo expresado por Jesucristo en este pasaje. El verso 25 nos dice a nosotros: ¿por qué 2 cosas nosotros podemos afanarnos? Por vuestra vida. Y en relación a esto podemos preguntarnos: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y podemos afanarnos por el cuerpo y nos podemos preguntar: ¿qué habéis de vestir? Y Jesucristo va a utilizar una pregunta retórica cuando dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sabe? Cuando una persona se afana, llega a perder la perspectiva correcta de ver las cosas. La vida, hermano, la vida y el cuerpo son más importantes que el alimento y el vestido. No dejemos que la preocupación llegue a nublar nuestro pensamiento. Jesucristo no se está poniendo filosófico, Él está diciendo de manera expresa a través de esta pregunta retórica el hecho de que la vida y el cuerpo son más importantes que el alimento y el vestido. Para enseñar esta verdad que acaba de expresar a través de esta pregunta retórica, Jesucristo va a utilizar 2 escuelas. Una escuela para enseñar por qué la vida es más importante que el alimento, y una segunda escuela para mostrar por qué el cuerpo es más importante que el vestido. La primera escuela es la escuela donde el maestro va a ser un ave. Y observe lo que dice los versos 26 y 27. El verso 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesucristo va a utilizar las aves como un mecanismo, como una herramienta para enseñarles a ellos lo importante que la vida es sobre el alimento. Esa es la lección que Jesucristo quiere enseñar a través de estas 2 escuelas.
en esta escuela de las aves, donde Dios quiere mostrar la importancia de que las aves nos pueden dar una tremenda lección, mostrándonos a nosotros que la vida es más importante que el alimento. Para esa enseñanza, Jesucristo llega a utilizar ese verbo mirad. Mirad es más que observar con atención, es considerar algo como un ejemplo. Jesucristo quiere que utilicemos las aves del cielo para usarlas como un ejemplo, para obtener de ellas una lección, y esa lección nos va a mostrar a nosotros que la vida es más importante que el alimento. Ese verbo mirad es interesante, porque además de la definición que acabamos de ver, es un verbo que está en voz activa, es decir, es como si Jesucristo estuviera enseñándoles a ellos que observen en ese preciso momento un ave. Y probablemente eso puede haber ocurrido, y el verbo nos permite llegar a esa conclusión. Este verbo mirad es un imperativo. Así es que Jesucristo en ese momento les da una orden a sus discípulos de que ellos enfoquen su mirada en las aves del cielo, para que se den cuenta que esas aves del cielo tienen una gran lección que enseñarnos. Ellas no siembran, ellas no ciegan, ni recogen en graneros, no pueden guardar dinero para los momentos difíciles. Pero a pesar de que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, necesitamos saber que para Dios nosotros tenemos un tremendo valor. Y si Dios llega a alimentar a las aves del cielo como lo hace, si nuestro Padre Celestial tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? No dejemos que la preocupación nos llegue a pensar que estamos solos. Si tú has perdido tu trabajo, si tú estás en problemas económicos complicados, difíciles, recuerda, tu Padre Celestial tiene cuidado de ti. Él desea proveer, Él desea cuidar tu vida. Lo hace con las aves del cielo, mucho más con nosotros, que para Él tenemos un valor incalculable. ¿Observas? El verso 27. Jesús usa otra pregunta retórica. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Observas? ¿Observas la inutilidad de llegar a afanarse? Otra versión de la Biblia de este versículo dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Tú puedes estar sumamente ansioso, sumamente preocupado. Esa preocupación no te va a dar una hora más de vida. Si Dios ya ha determinado el momento en el que tú tienes que partir de este mundo, tu preocupación no te va a llevar a tener una hora más de vida. La preocupación es inútil. No ganas nada. Solo pierdes, solo te carcome el pensamiento, solo te sientes mal a la hora de preocuparte. Y la verdad es que es mucho más sabio llegar a confiar en Dios, ese Padre Celestial que es tan bueno y da alimento a las aves. ¿Cuánto más no va a darnos a nosotros? ¿Sabes? El Jesucristo quiere llevarles a una segunda escuela, donde quiere enseñarles que el cuerpo es más importante que el vestido. Y esa escuela, el maestro de esa escuela, son los lirios del campo. Podemos ver esto desde el versículo 28
hasta el versículo 30. El verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Y otra vez Jesucristo va a escoger un imperativo, un verbo, una orden. Ese verbo considerar significa, es interesante que este verbo proviene de la misma palabra que discípulo que nosotros tenemos en la Biblia. Y considerar significa mirar con atención, con el objetivo de aprender. Este verbo es una orden. Dios nos ordena a nosotros a considerar los lirios del campo. Y otra vez este verbo nos permite imaginarnos el hecho de que Jesucristo probablemente estaba cerca de los lirios del campo y les ordenó a sus discípulos, miren en este momento, miren con atención los lirios del campo. Ellos cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y Jesucristo quiso enseñarles una lección acerca de los lirios del campo y cómo ellos sin trabajar, como crecen, tampoco hilan. Pero el verso 29 nos dice a nosotros, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Pero observa el contraste, el tremendo contraste. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todos sus recursos, con todo el dinero, con todos los bienes que este hombre tenía, era el más poderoso del planeta en ese momento. Y aún con todos los recursos, él no pudo vestirse como los hermosos lirios vestidos por nuestro Padre Celestial. El verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Observas? Si los lirios, o la hierba, o el heno, o el pasto, Dios la cuida así. Es tan temporal el heno, el pasto. Y aún así Dios la viste de manera hermosa. Y aquí el escritor nos va a decir uno de los problemas de fondo de la preocupación. Hombres de poca fe. La preocupación en esencia es un problema de fe. Porque si tú crees que Dios alimenta a las aves, y si tú llegas a creer que Dios viste a los lirios de esa forma, y Dios tiene cuidado con eso, y Él ha dicho que Él va a cuidarnos mucho más que a las aves, mucho más que la forma en la que viste Él a los lirios del campo, lo va a hacer con nosotros. Lo que nosotros necesitamos hacer es ejercer nuestra fe, creer lo que Jesucristo nos ha dicho, y al creerlo vamos a sacar de nuestra vida la preocupación. Hoy en día, en las circunstancias en las que nos encontramos, parece una utopía llegar a pensar que una persona puede vivir sin preocupación. Y pensamos que podemos estar libres de la preocupación en otro escenario. Cuando las cosas se pongan bien, entonces ahí la preocupación no va a ser parte de mi vida. Pero ahora, con lo difícil, con la situación complicada en la que estamos, parece una utopía pensar que es posible vivir sin preocupación. Hermano, es posible. Hoy, ahora, vivir sin preocupación. Necesitamos tener una correcta definición de la palabra preocupación. Porque
debo actuar con responsabilidad en este tiempo. No es lo mismo ser responsable que estar preocupado. La preocupación, en esencia, es desconfiar. Desconfiar que Dios está cuidándome. Es falta de fe. Y Jesucristo va a mostrar cómo existen dos estilos de vida distintos. Tú puedes escoger solo uno, porque cuando escoges uno, eso automáticamente excluye al otro estilo. Hablemos del estilo de vida de los gentiles, de los paganos, aquellos que habían decidido servir a las riquezas. Y recuerda que para servir a las riquezas no necesitas ser rico, simplemente necesitas enfocarte de manera prioritaria en las cosas de esta vida, en lo temporal. Ahí están los paganos. Y los versos 31 y 32 dicen: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Observas? No os afanéis, otra vez una orden. No se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Para ellos, para los que no conocen del Señor, para la gente no cristiana, está muy bien, es la única opción que tienen, llegar a afanarse por el día de mañana, llegar a poner prioridad sobre las cosas materiales. Para el gentil es muy normal vivir de manera ansiosa, de manera preocupada. Mucho más en un momento como este. El texto dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ellos no tienen un Padre Celestial. Así es que obviamente es muy normal que ellos vivan de manera ansiosa, de manera preocupada. ¿Te das cuenta? Un estilo de vida. Y por supuesto, Efesios 2 describe muy bien a los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de conocer a Cristo como Salvador personal, no le teníamos a Él. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, vivíamos sin esperanza y sin Dios. Y por supuesto, sin todo esto es muy normal afanarnos, turbarnos, estar preocupados, estar ansiosos. ¿Sabes? Hay otro estilo de vida. Hay otra forma de vivir. Y esto está descrito por los versículos 33 y 34 y describen a una persona, a un creyente que busca servir a Dios. El texto dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Observas? Mas buscad primeramente. El contraste es tremendo. En vez de vivir preocupados, en vez de vivir ansiosos por las cosas de esta vida, por cómo vivir, por lo material, en vez de hacer eso, el verso 33 nos dice expresamente lo que una persona que ha decidido vivir sin
preocuparse, sin estar ansiosa, queriendo depositar toda su fe y toda su confianza en el Señor y ejerciendo su fe para confiar que Dios va a tener cuidado de nosotros, esa persona escoge vivir de la forma en que se expresa en los versos 33 y 34. Hay mucha riqueza en estos versículos, hermano. Y tú puedes llegar a observar 6 acciones concretas de una persona que quiere decidir vivir libre de la preocupación. Y yo te animo a que estas sean tus decisiones, sean nuestras decisiones. Nosotros nos demos cuenta de lo pecaminoso, de lo incorrecto que es vivir ansiosos, que es vivir preocupados, que lleguemos a reconocer que en el fondo es falta de fe, en el fondo es no confiar en el cuidado y en la protección de Dios. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, nos empujan a preocuparnos, nos empujan a vivir de manera ansiosa. Pero hermano, hay otra manera de vivir. Descansando en el cuidado y en la protección de Dios. Y yo te animo a que puedas tomar esas 6 decisiones. Ahí puedes observar las primeras 3. Más. ¿Observas cómo empieza el verso 3? Habla de un contraste entre los gentiles y su forma de vivir preocupados y ansiosos. Pero nosotros podemos escoger. Nosotros tenemos la opción, la libertad de poder escoger una distinta manera de vivir, y tú puedes hoy decidir escoger una distinta manera de vivir. Hay solo 2 maneras. O vives ansioso, preocupado, o vives descansando en el cuidado y en la protección que Dios nos da. Tú escoges. Son 2 estilos de vida distintos. Estos estilos de vida son excluyentes. Si escoges vivir preocupado, no vas a poder vivir como se expresa en este verso 33. Pero si en cambio escoges cómo vivir, como se enseña en este verso 33, la preocupación saldrá de tu vida. Escoge. Luego dice, mas buscad. Buscar. Es un imperativo, es una orden. Significa esforzarse, ser perseverante, ser diligente. Y nos va a mostrar el texto que debemos ser esforzados y diligentes para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa palabra primeramente nos muestra que la tercera decisión en nuestra vida es priorizar. Hay cosas importantes en esta vida, pero el objetivo principal, el objetivo prioritario debe ser Dios. ¿Es Dios la prioridad en tu vida? No lo contestes al apuro. No trates de dar una respuesta fabricada, espiritual. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu realidad? ¿Es Dios la prioridad de nuestra vida? Mas buscad primeramente. ¿Observas? La tercera decisión. El verso 33 continúa diciéndonos y mostrándonos otras decisiones. Y puedes observar que el verso 33 continúa diciéndonos, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando tú piensas en un reino, piensas en un rey.
Y cuando piensas en un rey, piensas en súbditos, en personas que están dispuestas a someterse y obedecerle a él. Y ahí en la pantalla puedes tú observar diferentes tipos de sometimiento. El sometimiento necesario ocurre generalmente en el trabajo, donde por necesidad te toca obedecer a tu jefe. El sometimiento obligatorio, generalmente en los círculos militares se puede observar esto. Puede que no estés de acuerdo con sus órdenes o sus disposiciones, pero por obligación te toca obedecer. Y está el sometimiento bíblico. Y este es voluntario. Y ahí está esta cuarta decisión. Someterte al Rey. Someterte a Dios. Obedecerle. Aún en aquellas cosas que puedes tener tu otra idea. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y luego nos dice, y su justicia. Y la justicia apunta a un estilo de vida distinto, a una diferente forma de obrar, a una diferente forma de vivir. Así es que el texto está describiendo realmente las acciones que nosotros deberíamos realizar. Deberían ser acciones justas. Eso es lo que el texto nos dice. Y después del verso 33 nos dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y quiero que observes ese verbo expresado en esa frase, serán añadidas. Está en futuro. Significa que después de que busque, después de que escoja, busque, priorice, me someta y llegue a hacer buenas obras, el resultado será que todas estas cosas, las cosas básicas de la vida, serán añadidas. Subraya ese verbo, serán añadidas. Un detalle interesante atrás de ese verbo es que esa palabra está conjugada en voz pasiva, y cuando el texto bíblico hace eso, conjuga un verbo en voz pasiva, significa que es Dios la persona quien va a cumplir esa acción. Al entender lo que acabo de decir, no se llena de gozo tu corazón. Esto no es como el refrán popular, yo te ofrezco, busca quien te dé. Aquí está garantizando la obtención de todas las cosas necesarias para la vida, y Dios está prometiendo, Dios está garantizando tu provisión básica si tú y yo tomamos la decisión de escoger un estilo de vida diferente, de buscar el reino de Dios y su justicia, no como algo secundario, sino primeramente como algo prioritario. Decidir someternos a Él, someternos en obediencia a Él, vivir una vida distinta, una vida que se enmarque en la justicia de Dios. Y hermano, tú y yo llegaremos a experimentar la provisión de Dios en nuestra vida. Y es por este motivo que Jesucristo va a terminar su enseñanza en el verso 34, donde dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que esa es la conclusión obvia, normal. Aquel que llegue a entender la forma en que Dios va a garantizar las cosas básicas de la vida, por supuesto, no tiene por qué afanarse por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Traerá sus propios problemas, sus propias dificultades. Esa es la enseñanza
del texto. Sabes, como parte de el mensaje, quisiera tomarme unos minutos para informar unos detalles. Quiero informar a nuestra iglesia que la economía de la iglesia se ha afectado. En el mes de abril cerramos con un 40% menos de ingresos, lo que nos llevó a tomar la decisión a los diáconos de nuestra iglesia y a tu servidor a realizar dolorosos recortes. Decidimos suspender todos los gastos de los 17 ministerios que se sustentan económicamente. Llegamos a decidir que de los 21 misioneros que apoyamos, cortamos, suspendimos a 16. Llegamos a despedir legalmente a 2 personas del personal de la iglesia. Y llegamos a recortar algunos beneficios que los 6 empleados de la iglesia que continuamos ahora tenemos. Hermano, es mejor vivir con el 90% de tus ingresos y con la bendición de Dios, que con el 100% de tus ingresos y sin la bendición de Dios. Quisiera hablar a aquellos que han perdido, quisiera hablar a aquellos que tienen trabajo y por la incertidumbre y preocupación han decidido desobedecer a Dios en esta área de sus diezmos. Te animo a confiar en Dios y a ser obedientes en dar lo que le corresponde a Él. Te animo a hacerlo. Quisiera hablar a aquellos que han perdido su trabajo. Hermanos, estamos orando por todos ustedes. Y en este momento difícil, yo te animo a recordar lo que hemos aprendido en su palabra. Confía en que tu Padre Celestial tiene cuidado. Enfócate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de tu provisión. Me dirijo también a aquellos por los cuales tenemos el 60% de ingresos. Y quiero agradecerte por tu fidelidad y tu obediencia a Dios. Y por tu fidelidad y obediencia, nuestra iglesia continúa funcionando. En estos 36 años que tiene nuestra iglesia, una de las decisiones más difíciles que hemos tomado ha sido suspender el apoyo a nuestros ministerios, pero sobre todo a nuestros misioneros, y despedir a personas. Nunca antes lo habíamos hecho. Oremos. Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiarla. Y gracias porque ella nos
permite reenfocarnos. Y Señor, a veces las preocupaciones, los problemas, la ansiedad de la vida, las circunstancias difíciles en las que hoy nos encontramos, Señor, a veces cambian la perspectiva y a veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas y vivimos con esa preocupación, con esa ansiedad, con esa angustia de qué es lo que ocurrirá mañana. Gracias, Señor, porque tú cuidas a las aves de los cielos. Las alimentas, las proteges. Gracias, Padre, porque vistes a los lirios del campo, como ni aún la persona más rica se puede vestir. Qué hermosura, qué belleza ver la piel de un lirio. Y tú lo haces así. Ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestra fe, a no ser hombres y mujeres de poca fe, que dudan de tu cuidado, que dudan de tu protección, que prefieren desobedecerte y no diezmar, que prefieren quedarse con ese dinero porque tienen la angustia de no saber qué será mañana. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a no vivir como los paganos que no tienen esperanza, que no tienen un Padre Celestial. Nosotros sí. Yo pido, Señor, que tú bendigas a aquellos que han perdido su trabajo. Oro por aquellos que la empresa donde trabajaban cerró. Y yo te pido, Padre, que ellos puedan sentir tu paz, que puedan saber hoy más que nunca que tú eres su Padre Celestial, que tú tienes cuidado de ellos. Y te pido que les ayudes a que en vez de que se enfoquen en la angustia, en la ansiedad y en la preocupación, se enfoquen en ti, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú añadirás todas las cosas necesarias para vivir. Ayuda a aquellos que han obedecido. Continúa bendiciendo su vida. Protégeles. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.